tardes con todos. Le damos la bienvenida a este segundo seminario organizado por ACG. El día de hoy vamos a tocar el tema cómo afrontar cartas inductivas de la SUNAT por desbalance patrimonial. Le doy el pase a nuestro gerente, señor Jaime Cucho, que va a hacer la introducción. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos esta vez. Y vamos a tocar un tema que para muchas personas creo que la SUNAT los ha tocado la puerta. Que son las cartas inductivas, ¿no? Que a veces asustan a muchas personas por el tema bueno, la SUNAT me está siguiendo. Tengo amigos que los han atacado con una especie de psicosis, los han atacado con un ataque de psicosis porque los persiguen, dice, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo de la SUNAT de ver su desbalance patrimonial, ¿no? Así que yo creo que es importante saber en qué consiste este método de recaudación, este método de, 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 de fiscalizar que tiene la SUNAT a las personas naturales. Yo te da por personas naturales, no personas jurídicas. Y obviamente es importante tener el conocimiento porque a cualquiera le puede llegar y por cualquier monto. ¿Eh? Yo he tenido casos, hemos visto casos de hasta por $10,000. Hace poco llegó una casa ejecutiva a una ex trabajadora por movimientos de dinero que no tenían sustento. Hemos tenido casos de clientes que hemos tenido que han comenzado sus emprendimientos y muchos emprendimientos que se han comenzado, lamentablemente se comienza pues, que el dinero que entra a veces lo meten a sus cuentas personales sin darse cuenta, lo van manejando y eso no se factura y después lo regularizan y ahí van manejando, sin darse cuenta van acumulando dinero. Pasa el tiempo y después de 2 años la SUNAT toca la puerta y dice, bueno, señor, ¿esa plata de dónde salió? Y eso no hay cómo justificarlo, ¿no? Entonces, estos temas de tener claro, tener controlado los dineros que entran a las cuentas, hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Ahí en Antiguo me llamó un señor, un amigo que me recomendaron, que había venido a Estados Unidos hace unos meses, se había afincado y había traído plata de Estados Unidos para comprar unos departamentos para arrendarlos, ¿no? Ni bien ha comprado departamentos, ha traído la plata, ni bien ha comprado, la SUNAT ya lo notificó, le dijo, ¿dónde has traído esa plata? Y el pata se asustó, pero ¿cómo tan rápido? Bueno, pues el ITF funciona, el sistema bancario funciona, el registro público, la notaría funciona, y inmediatamente hay un sistema que se activa con el tema del sistema, el sistema se activa de control de estos fondos por los ITF, ¿no? Así que yo creo que esta es una reunión, una reunión que tenemos que tener en cuenta para efectos de saber cómo funciona la SUNAT por dentro, qué hacer cuando me llega un documento de este tipo, cómo lo debo enfrentar y cómo lo debo manejar, ¿no? No hay que asustarnos y si hay operaciones de ese tipo, cómo manejarlas, cómo ordenarlas, porque no sabemos en qué momento la SUNAT nos va a pedir cuenta, no sabemos en qué momento nos vamos a tener que enfrentar a esta situación, ¿no? Si este año no fue, puede ser aquí a 2 años, aquí a 3 años. Y lo que sí yo creo que lo peor que nos podría pasar es que no podamos sustentar y esto se puede derivar a la fiscalía por lavado de dinero. Creo que la doctora no sé si lo ha visto, pero yo creo que en un momento sí ha pasado y eso es lo peor que nos podría pasar, que eso lo derive el auditor a la fiscalía porque puede presumir que hay un tema mucho más oscuro que una defraudación tributaria. No sé qué, de todas maneras, no es un tema para asustarlo, pero ya la SUNAT tiene un control por el sistema financiero muy avanzado, donde pueden manejar todos los dineros que nosotros tenemos en las cuentas bancarias, ¿no? Para cerrar, para cerrar, nosotros hace el año pasado ¿no? Nos cotizó un cliente para manejar su contabilidad, hicimos una cotización y yo les dije, oye, tú manejas todo lo manejas por el sistema. No, no, me dijo, no es necesario, porque yo todo lo manejo por IAPI.
y eso no, no checarlo ya. Estaba totalmente equivocado, porque eso era la cuenta bancaria y no boleteaba. Po. Yo creo que hay mucho desconocimiento por muchos empresarios que todo lo que es banco se controla, no tiene recontra controlado. Y por último, esto va a seguir avanzando, la tecnología sigue creciendo y los sistemas de control van a seguir siendo más ejecutivos, ¿no? Así que lo dejo con la doctora Fernández, que ha preparado un material que espero que les sirva. Tienen todo el tema de las consultas, terminado la exposición y el material va a estar grabado a su disposición, nos lo piden y se lo hacemos ya con todo gusto. Así que muchas gracias por participar y bienvenidos a esta reunión. Muchas gracias. Bueno, reiterarles la gratitud por la gentileza y generosidad de acompañarnos el día de hoy. Estoy acompañada de mi colega, la doctora María Morán, con quien vamos a desarrollar el día de hoy esta charla denominada Cómo afrontar cartas inductivas de la SUNAT por desbalance patrimonial. Esta charla es muy oportuna porque a partir de la próxima semana comienzan los vencimientos de las declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta personas naturales, ¿no? Comienzan con el dígito cero y es el momento propicio para poder revisar un poco qué cuidados deben tener para efecto de su declaración jurada, porque no solamente uno debe revisar al momento de hacer la declaración jurada el reporte preliminar que nos da la SUNAT, sino también el reporte de ITF que lo podemos bajar de la clave SOL. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. En la charla la hemos desarrollado básicamente de una forma bastante práctica para que ustedes tengan las herramientas mínimas para poder hacer una evaluación inicial, ¿no? Que les permita determinar si realmente requieren o no de ayuda de un asesor para poder sustentar mejor sus operaciones. Entonces, por ahí va enfocado el objetivo de la charla del día de hoy. Y ya entrando de meollo al tema, Bexy, por favor, la siguiente. Ok, ¿qué se entiende por desbalance patrimonial? El desbalance patrimonial no justificado es el aumento del valor patrimonial de un contribuyente en el cual esta persona no ha podido identificar o acreditar ante el fisco el origen de sus ingresos, de sus rentas o de su patrimonio. No logra identificar la fuente o procedencia de dónde vienen estos ingresos, ya sea un ingreso material de inmuebles, vehículos, acciones que adquiere, ¿no? O efectivo, ¿no? De dinero en las cuentas bancarias. Ah, para la SUNAT, los contribuyentes sujetos a fiscalización son aquellos que evidencian una elevada capacidad de gasto o un nivel de riqueza que no guarda proporción con sus ingresos declarados, ¿no? Ahí un poco va el primer tip del día de hoy, ¿no? Ustedes cuando realizan, ¿no? La declaración jurada anual del impuesto a la renta establecen un valor o un importe de ingresos declarados. Recordemos también, ¿no? Que en esta declaración no se visualizan todos los ingresos, solamente el PDT que ha desarrollado la SUNAT solamente me permite evidenciar ante el fisco a través de este PDT los ingresos por alquileres, los ingresos de segunda, pero no todos los de segunda, solamente aquellos relacionados a venta de acciones o venta de títulos valores, ¿no? Los ingresos de cuarta, que son los RH, los ingresos de quinta. Entonces, para una persona, ¿no? Natural, por ejemplo, que tiene rentas de tercera como natural, estos ingresos no se evidencian en este PDT. Por eso que si comparamos el reporte de ITF con esta declaración, suele no haber concordancia porque la persona puede recibir en el transcurso del ejercicio fiscal ingresos diferentes, ¿no? Que distorsionan esta información. Pero como el ITF es un reporte muy frío, ¿no? El banco reporta netamente ingresos y salida de las cuentas, puede generar una aparente inconsistencia que es necesario que el contribuyente pueda desarrollar y pueda identificar dentro de sus estados bancarios los ingresos, el origen o procedencia de los ingresos. La siguiente, por favor. La normativa que regula el tema del día de hoy es el artículo
92 de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece que el incremento patrimonial se determinará tomando en cuenta, entre otros, los signos exteriores de riqueza, las variaciones patrimoniales, la adquisición y transferencia de bienes, las inversiones, los depósitos en cuentas, en entidades del sistema financiero o del extranjero, los consumos, tarjetas de crédito, y los gastos efectuados durante todo el ejercicio fiscalizado. Recordemos que el Decreto Supremo 09/2021 dispuso que la información de las cuentas bancarias por importes superiores a 7 UITs, 30.800, sean reportados semestralmente a la SUNAT. Entonces, la SUNAT ya recibe una data de nuestra información si es que realizamos operaciones superiores a 7 UITs, ¿no? Y esas son reportadas al fisco para su correcta evaluación. ¿Cómo se determina? La siguiente, por favor. Un desbalance patrimonial no justificado. No. La SUNAT lo determina a través de cruces de información. Recordemos que nosotros alimentamos a la SUNAT. Ahora vamos yo más con los libros, con los libros electrónicos que se presentan antes de la DJ mensual, las empresas van informando a la administración y el PLAME, por ejemplo, van informando a la administración las operaciones que realizan, ¿no? Y no solamente lo informamos los contribuyentes, también lo informa la SUNAT, por ejemplo, con la que la SUNAT tiene un convenio de validación de información o de cooperación de información, de cruce de información, el ITF, que es el reporte que envían los bancos, ¿no? La SAT, ¿no? También comparte información con la SUNAT para el tema de desbalance patrimonial, las aduanas, la SBS para el pago de indemnizaciones, por ejemplo, y el Infocor para el tema de deudas o préstamos del sistema financiero que puedan coadyuvar a determinar si existe o no una inconsistencia en los importes declarados. El desbalance patrimonial ocurre cuando el aumento del patrimonio de una persona no puede ser justificado con los ingresos declarados ante la SUNAT. Esto puede evidenciarse, ¿no? Por ejemplo, la siguiente me parece, Betsy. Sí, esto puede evidenciarse como con la adquisición de bienes inmuebles o vehículos sin que haya el correlativo del ingreso declarado o que el ingreso no sea suficiente para acreditar esta adquisición, el incremento en las cuentas bancarias sin justificación tributaria o también es una ve los egresos, el pago de deudas o inversiones sin respaldo documentario. La SUNAT va a realizar o realiza, ya viene realizando anualmente cruces de información financiera, tributaria y comercial para detectar desbalances y exigir explicaciones a los contribuyentes. Un poco como final de este punto, les indicamos que el año 2024 la SUNAT ha ido revisando 2019, 2020 y 2021. Todavía no llega a 2022. Entendemos que este 25 va a comenzar a revisar ya este tema de desbalance patrimonial de los ejercicios 22, 23 y 24 inclusive. Entonces hay que estar preparados. Le doy el pase a María para que toque el siguiente punto. Buenas tardes con todos los presentes. Antecediendo lo que nos menciona la doctora Fernández, ¿no? Vamos a tocar el punto de cuál es la finalidad de que SUNAT nos notifique esas cartas inductivas, ¿no? Como bien lo mencionó la doctora, este desbalance patrimonial es detectado gracias al cruce de información que realiza la administración tributaria, en este caso SUNAT, pues, ¿no? Aquí es donde se generan ese tipo de inconsistencias que pues vienen a ser un indicio para SUNAT de que pues existen probables rentas que no hayan sido declaradas por parte del contribuyente. Debido a la facultad que tiene SUNAT en cuanto a la verificación y el control de las obligaciones tributarias, SUNAT lo que hace es informarle al contribuyente y solicitarle que éste presente sus descargos, ¿no? Debidamente justificados en relación al importe que SUNAT tiene como indicio de que pues como que hay un presunto, ¿no?, incremento patrimonial que pues no está siendo justificado, y le pide al contribuyente que presente toda la documentación necesaria, ¿no? Ahora, revisando el contenido propiamente de las cartas inductivas que emite SUNAT por este desbalance patrimonial, la finalidad de estos, bueno, hemos dividido en 4 puntos la finalidad de estas cartas.
Punto número uno es que pues el contribuyente, y como ya lo mencioné, tome conocimiento de que SUNAT ha detectado ese tipo de inconsistencia y esto ha sido a consecuencia del reporte que emite el reporte bancario que viene a ser el ITF, ¿no? Y que se determina en cuanto a periodos tributarios, ¿no? Puede ser en cuanto al periodo 2024, 2023, el próximo año 2025 y así sucesivamente. Como punto número dos es que pues el contribuyente presente su escrito con sus debidos descargos respecto a esta inconsistencia que está detectando SUNAT y también presente todos los medios probatorios que posteriormente vamos a mencionar cuáles son los medios probatorios idóneos para poder sustentar estos escritos y que pues puedan desvirtuar, de ser el caso, esa inconsistencia que SUNAT ha detectado. Asimismo, es que pues el contribuyente pueda conocer que si en el caso no presenta ningún escrito o no presenta la documentación que justifique y sustente estos ingresos detectados por SUNAT y que los está considerando como inconsistencia patrimonial, puede incurrir en una infracción tributaria que está tipificada en el artículo 175, numeral 5 del Código Tributario. Y finalmente, que pues el contribuyente sirva a poder regularizar esta omisión patrimonial que ha detectado la SUNAT y puede efectuar, de ser el caso, realizar el pago del tributo que ha omitido y pueda acogerse a algún tipo de régimen de gradualidad por por la sanción o la infracción que pueda SUNAT imputarle. Claro, ahí es importante acotar que si recibimos las cartas inductivas, es válido pedir una prórroga para poder contestarlas. Normalmente SUNAT nos da de 10 a 15 días aproximadamente para contestarla, pero muchas veces, mientras pedimos los reportes de los de los estados bancarios al propio banco emisor, ¿no? Estos demoran más de 15 días. Entonces, es válido, señores, que ustedes usen la posibilidad de pedir una prórroga si el tiempo otorgado no les alcanza. Sí, como lo menciona la doctora, justo más adelante vamos a conversar un poco acerca de un caso práctico que pues si bien es cierto se pueden solicitar estas prórrogas, hay muchos casos en donde el propio agente de SUNAT ciertamente no entiende la información que uno puede remitir, entonces también se tiene la opción de poder solicitar, poder conversar propiamente con el agente y poder explicarle de manera presencial con el file de documentos, ¿no? Punto por punto, los estados financieros de los bancos, las escrituras públicas y demás documentación que sustenten estas inconsistencias que SUNAT ha detectado. Siguiente, por favor. Bien, como lo mencionaba, hay medios probatorios que sirven para poder justificar un patrimonio. En algunos casos, el propio contribuyente identifica estas diferencias puede identificar estas diferencias antes de recibir una carta inductiva o un requerimiento de información en una fiscalización. Y en estas circunstancias se recomienda, ¿no? Poder regularizar de manera voluntaria, ya que eso le va a permitir al contribuyente tener una reducción en las sanciones y multas que podrían serle aplicables. Pero en la práctica, lo más común es que pues la persona recién tome conocimiento de estas inconsistencias al momento que pues se le notifica una acción inductiva, requerimiento de información. Ahora, toda persona que haya sido notificada por la SUNAT por algún tipo de presunto desbalance patrimonial debe disponer de estos documentos que son esenciales e indispensables para poder sustentar de manera correcta y poder desvirtuar este desbalance patrimonial que te dice SUNAT. Primero tenemos las escrituras públicas de donaciones que se hayan percibido, los contratos que tengan fecha cierta con firma legalizada, transferencias bancarias de cuenta a cuenta con los reportes de los bancos, los correos electrónicos con firma, nombre y los datos de las personas. Y como lo mencionaba, todo documento que pueda tener fecha cierta y que pueda ser legalizado de manera notarial, ¿no?
Por último, es importante poder mencionar que pues el desbalance patrimonial conlleva a consecuencias penales, ¿no? Y si estas denuncias por delitos de defraudación tributaria, pues terminan siendo válidas, ¿no? Y uno no logra, comprobar la SUNAT de que pues lo que menciona en cuanto al desbalance patrimonial no es cierto. La denuncia penal por defraudación tributaria puede conllevar una pena máxima de 8 años de cárcel. Pero también es necesario mencionarles que pues no todo balance que detecta SUNAT representa una omisión tributaria, ¿no? Como lo mencionaba, si es que el origen de esta supuesta infracción o este supuesto desbalance patrimonial se acredita de manera adecuada, no existe ningún tipo de inconsistencia ni ningún tipo de delito que se pueda perseguir. Siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos qué cosa es un desbalance patrimonial, un poco qué documentos me sirven de sustento. Ahora, en correlato, ¿cómo determino mis ingresos? Bueno, como ustedes saben, la mayoría aquí ya maneja sus propios ingresos, sabe que los ingresos pueden provenir de diferentes fuentes, ¿no? La ley de impuesto a la renta lo ha categorizado en 5 tipos de rentas. Primera categoría, rentas de capital, y segunda, que primera categoría es alquileres, segunda categoría es ganancias de capital, las rentas de trabajo, que están divididas en rentas de cuarta, que son los recibos de honorarios, y rentas de quinta, que es la renta de planillas, las rentas de fuente extranjera, que normalmente se suman a las rentas de trabajo para su determinación del impuesto a la renta. Recordemos que contra la renta de fuente extranjera no aplicamos el descuento de 7 UITs y la tasa normalmente sí es la tasa progresiva, pero si es que nuestras rentas de trabajo ya llegamos a la tasa de 20 o 30, nos van a aplicar el 30% de frente. Entonces, es bien gravoso el tema de rentas extranjeras, sobre todo porque no aplico las 7 UITs de descuento. Me graban sobre el cero, sobre el sol uno en adelante. El ingreso es por renta de tercera, si soy una persona natural con negocio. Los ingresos por operaciones informadas por notarios, ¿no? Recordemos que hay un COA notarios, notarios todos los años reportan a SUNAT las escrituras, ¿no? Levantadas en cada despacho notarial por las adquisiciones de inmuebles, vehículos, ¿no? Los ingresos por indemnizaciones, que son reportadas por la SBS, y los préstamos financieros por las entidades del sistema financiero. Acá también hay un tema que acotar importante, ¿no? A veces nuestros préstamos, y eso lo vemos mucho en la praxis con los temas de desbalance patrimonial, los préstamos entre naturales no suelen formalizarse, ¿no? Con un documento. Yo suelo prestar, ¿no? Inclusive a veces de empresa a accionista o de accionista a empresa, sin la documentación necesaria. Entonces, ¿cuál es la documentación necesaria de acuerdo al impuesto a la renta? Para que yo pueda sustentar un préstamo, tengo que tener por lo menos, ¿no? Un contrato con firma legalizada. Y para la SUNAT, la validez del contrato es a partir de la legalización en adelante. Entonces ahí es un tema bastante complicado si es que yo presto dinero, ¿no? O presto a algún amigo, a un familiar o a la empresa sin el documento correspondiente, porque ahora sí la SUNAT, si es que me detecta estos movimientos, por ejemplo, me detecta que me han prestado dinero y entró a mi cuenta un determinado monto y no tengo el documento válido para el sustento, no me lo va a reconocer como un préstamo y va a presumir que es un ingreso por renta, un ingreso gravable y me va a afectar con la tasa del impuesto, ¿no? Por más que yo traiga a la otra persona y presente una declaración jurada y que jure por todos los santos del mundo que me prestó dinero, no es suficiente. Tengo que tener la documentación adecuada, ¿no? Y para el caso de transferencias o donaciones de inmuebles, ¿no? La formalidad que se exige bajo sesión de nulidad es la escritura pública. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado con ese tema. Siguiente, por favor. La misma norma del impuesto a la renta en su artículo 52 establece eh, qué cosas no justifican un desbalance patrimonial. Como les decía, las donaciones recibidas u otra liberalidad que no conste en escritura pública o documento fehaciente, que es el documento con fecha cierta, con la firma legalizada, que le da la fecha cierta.
utilidades derivadas de actividades ilícitas. Obviamente, lo ilícito no es justificable para la administración. El ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no está debidamente sustentado. Hemos tenido casos que, como suele pasar, tenemos a veces, algunos de nosotros tenemos cuentas en el exterior y traemos dinero del exterior para poder hacer alguna compra, alguna operación importante aquí en Perú, ¿no? Inclusive hasta para pagar mi propio crédito hipotecario. Puedo traer dinero que gano del exterior para poder hacer esos pagos, pero si son dinero de nuestras propias cuentas, tenemos que acreditarlo con el estado de cuenta del banco de dónde salió el dinero y acreditar que ese dinero lo he mantenido todo el año y que por eso no es renta de ese año, ¿no? Pero normalmente es una fiscaliza, un ejercicio fiscal, entonces por ahí un poco hay que tener cuidado también con ese tema. Los ingresos percibidos que estuvieron a disposición del deudor tributario, pero que no los ha dispuesto ni cobrado, así como los saldos disponibles en cuentas de entidades del sistema financiero que no hayan sido retirados. Entonces también hay que tener un poco de cuidado. Otros ingresos, entre ellos los provenientes de préstamos que no reúnan las condiciones que señala el reglamento. Un poco ya me adelanté. Esos son los préstamos entre familiares, entre amigos, de accionista a empresa o de empresa a accionista, que no está sustentado debidamente con el documento de fecha cierta. Y es importantísimo, señores, el documento de fecha cierta para no tener problemas con la administración. Siguiente, por favor. Casos comunes que hemos detectado, ¿no? Por ejemplo, también una praxis que hemos visto muy común en amigos, en gente que viene a consultarnos con estos casos de desbalance patrimonial, ¿no? Porque básicamente es clientes externos que llegan con las cartas inductivas muy asustados, como dice Jaime, con estas esquelas que manda la SUNAT para establecer inconsistencias. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Que la empresa suele usar a veces las cuentas de trabajadores o de administradores o de gerentes para efectos de hacer compras o pagos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? El gerente paga, hace compras o paga cosas de la empresa con su propio dinero y luego pide el reembolso, ¿no? Eso suele pasar, es una práctica muy común, ¿no? Y la empresa después le devuelve y ahí es ingreso en la cuenta de este tercero, ¿no? Que puede ser ajeno a la empresa o puede ser persona vinculada a la empresa. Pero ese ingreso que recibe esta persona natural no tiene sustento, no es un préstamo, definitivamente no va en un contrato de fecha cierta, pero sí debería ir, ¿no? Amarrado con un contrato de mandato y con una rendición de cuentas, ¿no? Porque yo podría a través de estos documentos justificar que ese dinero que me entra no es el mío, sino que es un reembolso de un dinero que yo usé para gastos de la empresa, ¿no? Nos ha pasado inclusive a nosotros ya hace bastantes años atrás, ¿no? Que SUNAT le mandó una carta inductiva a nuestro portapliegos, porque lo usábamos para, le depositamos la cuenta por el temor del tema de la inseguridad ciudadana, ya no salía con dinero, sino le depositamos en su cuenta y él iba a hacer al banco a hacer los pagos, sacaba la plata de su cuenta y hacía los pagos, y por los importes, SUNAT le tocó la puerta, ¿no? Esto ya hace varios años atrás, preguntando el origen de esos ingresos, porque obviamente no guardaban correspondencia, ¿no? Con las rentas declaradas. Eh, Recibir depósitos por ventas no facturadas, poco ese es el ejemplo del YAPE que ya María un poco más les va a contar más adelante. Y también, por ejemplo, ingresos por alquileres, por los cuales no se paga el 5%, ¿no? Hubo una campaña muy grande en el sur con las casas de playa por este tema del alquiler de estación y el no pago del 5%. Entonces, como yo les indicaba, ¿no? Llegan dos tipos de cartas. La carta inductiva, ¿no? Que es una carta que realmente que está a cargo no está a cargo de un auditor, está a cargo de un verificador, que básicamente están enfocadas a diferencias de ITF. Como les contaba yo inicialmente, lo que hace SUNAT es revisar el reporte de ITF, que es un reporte muy crudo, como pueden ver, ¿no? Si lo ven ahí, por ejemplo, en este caso particular, el reporte de ITF denotaba ingresos del contribuyente de más de 1 millón de soles, ¿no? Que comparado con las rentas que él había declarado, que eran solamente 101.800 soles,
no guardaban correspondencia y le decían, explique usted qué pasó, ¿no? Por ejemplo, este es un caso real de 2020, que lo vimos el año pasado. Como les decía, el año pasado Sunat ha ido 19, 20, 21, más, algunas, muy pocos de 21, y este año debe ir ya 22, 23 y tal vez 24, ¿no? Revisó el año 2020 y le tocó la puerta y uno a acordarse de dónde vienen los ingresos que envuelvan a mi cuenta, porque ahí hay que hacer una labor de hormiga y comenzar a revisar todo lo, es decir, primero conseguir los reportes de banco, identificar sus ingresos, ver de dónde vienen estos ingresos para poder sustentar el origen y la fuente, la procedencia de los ingresos y demostrar, por ejemplo, en este caso demostramos que buena parte fue movimiento entre las propias cuentas del cliente, que movía de la cuenta del BCP a la interbanca, era su propia cuenta que cambiaba dólares o movía entre cuentas, ¿no? Para poder hacer pagos después sin los costos más grandes y se pudo sustentar, ¿no? Logramos revertir esta cotación. Como les decía, una vez que nos llega la carta inductiva o la carta de fiscalización, ¿no? Fiscalización ya es ya el caso, está un poco más a manos de un auditor tributario. Son casos que suelen generarse cuando no doy respuesta a la carta inductiva. Si no doy respuesta a la carta inductiva, SUNAT me pasa ya al área de fiscalización y ya no me revisa un verificador, que a veces es más fácil de convencer que un auditor y el auditor ya va con mucho más, va a buscar mucho más detalle de nuestras operaciones. Entonces hay que tener un poco de cuidado, como les decía yo, pueden pedir prórroga, ¿no? Es necesario revisar el anexo de inconsistencias, identificar el origen de las diferencias, hacer un Excel básicamente y comenzar a identificar de dónde viene. Ahí también hay que tener en cuenta, señores, que muchas veces los reportes, los estados de cuenta bancario, no son tan amigables, porque las glosas que suelen poner los bancos son cualquier cosa, y si no nos acordamos de dónde vino el dinero, me he encontrado clientes que no identificamos, es decir, la glosa, no se acuerda, porque obviamente estamos en 2024, operaciones de 2020, pues si son súper grandes sí se acuerdan, pero si son menudas, o es un tema de menudeo, es bastante difícil de ubicarlas, y muchas veces la glosa no ayuda, entonces hay que tener esa salvedad. Aquí también importante indicar lo importantísimo que es la revisión del buzón de SUNAT, ¿no? Hay un buzón de SUNAT, los que tienen clave SOL, donde pueden, y acá hay un nuevo tip que darles, señores, ustedes pueden entrar al buzón de SUNAT, hay un enlace que indica avisos electrónicos, donde uno puede registrar no solamente su teléfono, sino su correo electrónico, para que les llegue al correo personal las alertas de lo que se sube en el buzón de SUNAT. Ello no implica que sí deben revisarlo periódicamente, ¿no? El buzón, porque puede llegar ahí la carta inductiva y nos ha tocado más de un caso, Mari, donde el contribuyente nos avisa de su carta inductiva después que el plazo ya venció, ¿no? Inclusive a veces UNAT envía las cartas inductivas una y por segunda vez la misma carta inductiva reiterándolo y recién nos enteramos al vencimiento de la segunda, cosa que dificulta mucho la defensa del contribuyente y ya prácticamente está a puertas de que SUNAT le inicie una fiscalización integral con impuesto a la renta, que es mucho más complicado. Es más fácil salir de una inductiva que salir de una fiscalización integral. Entonces ahí hay que tener cuidado. Como les decía, también en el buzón, en la clave SOL, perdón, no en el buzón, en la clave SOL de SUNAT, también hay la posibilidad de bajarse el reporte de ITF, ¿no? Uno va a entrar ahí a buscar en la clave SOL, hay una sección que se llama otras declaraciones, otras informaciones, donde uno puede bajar el reporte de ITF del año en que viene siendo fiscalizado. Lo que hemos hecho nosotros, amigos y oyentes de esta charla, un poco les comentamos a las personas que le estamos trabajando la declaración anual de impuesto a la renta, ¿no? Les hemos comunicado no solamente el reporte preliminar, sino también su reporte de ITF del 24,
Y les decimos, señores, su reporte de ITF dice que ustedes han tenido ingresos por 1.100.000, sin embargo, su reporte preliminar solamente reporta ingresos por 500.000 soles. Hay una diferencia entre los importes, por lo que le sugerimos, pidan los estados de cuenta e identifiquen el origen de la diferencia para que estemos tranquilos, porque de acá a 1 o 2 años que Sunat toque mi puerta, yo ya tengo la información recabada, ¿no? Muchos clientes nos han llamado asustados o nos han mandado correos y nos dicen, doctora, no, no se preocupe, esto es este, por movimientos frecuentes, o es porque vendí una casa y me entró el dinero, o es porque son los intereses de préstamos que yo cobro, ¿no? O son regalías, o son dividendos, que son información que no se refleja en el PDT y que puede ser el origen o la justificación de estas diferencias entre el ITF y las rentas declaradas en el PDT 709. Entonces ahí es bastante importante poderlo tener en cuenta. Bien, como lo menciona la doctora, este sería el primer paso, por así decirlo, o la primera acción como contribuyente para que uno pueda verificar si es que en efecto es pasible de poder recibir alguna carta inductiva por parte de SUNAT, ¿no? Esta sería la primera alerta para que uno de manera voluntaria pueda descargar, porque es sencillo poder descargar el reporte de ITF y con el formulario de la declaración jurada anual, puede hacer las comparaciones y ver si en efecto es lo que declara va de la mano con los ingresos bancarios que arroja SUNAT, pues, ¿no? Que tiene SUNAT a la mano. Así es. ¿Qué consecuencias podría traer, como yo un poco les explicó María, el no atender estas cartas? Pues nos puede SUNAT aplicar la presunción de ingresos y la diferencia detectada, asumirla como renta no declarada y ingresarla determinando impuesto por rentas de trabajo. Normalmente lo que imputa son rentas de trabajo, ¿no? Recordemos que si Sunano sacó de ese tipo de omisión tributaria, esa va de la mano con una multa del 50% del tributo omitido, ¿no? Cosa que es bastante gravosa, y que si yo la reconozco, ¿no? Podría tener una rebaja hasta el 95%, ¿no? Recordemos que si ya el tema degenera, y lo hemos visto 2 casos más o menos el año pasado, antepasado, donde sí el tema ya desbordó porque realmente no había documentación sustentatoria de las operaciones, podría devenir en un tema penal, ¿no? Pero un poco para ponerlos en autos, en los temas penales por defraudación tributaria, por desbalance patrimonial, si el contribuyente reconoce la omisión y paga, ya se suspende el tema penal, ¿no? Es un aspecto legal previsto en la normativa que nos permite evadir el tema penal a pesar que existe, ¿no? Y a pesar de que en teoría los temas penales se siguen de oficio, si es que el contribuyente reconoce la omisión y paga el impuesto omitido, ¿no? Que constituye defraudación tributaria. Entonces, por ahí también es un tema a considerar, ¿no? Eh, Otro tema a considerar que también es parte de la experiencia por la que hemos visto que si me siguen, por ejemplo, si me llega una fiscalización por desbalance patrimonial, ¿no? SUNAT tiene la posibilidad de trabar embargos cautelares previos, ¿no? Sin terminar la fiscalización, si SUNAT prevé o las evidencias le demuestran que hay posibilidad de evadir el pago de los tributos que se pudieran determinar en la fiscalización, SUNAT puede trabar embargos preventivos a resultas del proceso de fiscalización. Entonces, no es necesario terminar la fiscalización para que me embarguen. El auditor puede, si es que existen las causales suficientes, embargarme previamente y mantenerme, por ejemplo, un inmueble embargado o un dinero congelado a resultas del proceso de fiscalización. Entonces, ahí también es un tema a considerar, ¿no? Precauciones para evitar el desbalance patrimonial. Siguiente, por favor. Ah,
declarar correctamente los ingresos, sustentar las operaciones financieras con contratos y documentos. Recordemos el contrato de mandato, señores, vemos que nadie lo lleva. Acostúmbrese a tener el sustento adecuado, ¿no? Evitar depósitos en efectivo sin justificación en cuentas bancarias, por lo menos si son importes superiores a los 5.000 soles, hay que sustentar el tema, ¿no? Es siempre preferible hacer eh, transferencias que depósitos en efectivo, ¿no? Mantener registros contables actualizados, en especial si maneja negocios propios, asesorarse antes de realizar inversiones o compras grandes para evaluar el impacto tributario, ¿no? Eso también es bastante importante. Otra praxis que hemos visto en nuestro quehacer es, por ejemplo, clientes que reciben la indicación de su proveedor de no depositar dinero en la cuenta de la empresa porque la empresa está embargada o tiene un tema complicado por un tema financiero, entonces piden que se le pague la factura, ¿no? En la cuenta del gerente, del administrador, sepa Dios quién designe, ¿no? Recordemos que ahora para que esos pagos sean válidos, deben ser informados a SUNAT. Hay una normativa expresa que lo establece. Yo no puedo pagarle a cualquier tercero que no sea mi proveedor, salvo que el proveedor demuestre que ha notificado a SUNAT previo al pago que ha dado esta indicación expresamente. Entonces ahí también hay otro tip que dar. Recomendación final, un poco ya para para dar algunos minutos para las preguntas, ¿no? Que pudieran tener, eh, para salir airosos de estos procesos de fiscalización o cartas inductivas, es el orden, es trabajar con la anticipación necesaria cada fin de año en estas fechas que hacemos la anual, darle una mirada a nuestro ITF para poder determinar que es el primer indicio que tiene SUNAT para llamarnos, ¿no? Si existe diferencia entre mis montos de ITF y mis montos declarados y tener toda la documentación ordenada respecto a las operaciones que realizamos. Si tenemos ingresos del exterior o percibimos ingresos en el exterior, tener la documentación adecuada, los contratos de mandato, repito nuevamente, para que nos acostumbremos a tener los contratos y los contratos de préstamos con firmas legalizadas, para no tener problema en que se nos desconozca una operación que pudiera complicarnos a futuro una fiscalización tributaria. Gracias, señores. Una pregunta. Si hay alguna pregunta, Ya, nos hacen una pregunta y nos dicen que, bueno, en base a la experiencia que tenemos en el tema de fiscalizaciones y cartas inductivas, SUNAT, ¿a partir de qué montos de estos ingresos emite estas cartas inductivas, ¿no? a ver, en el 2023 las cartas que llegaban eran realmente cuando las diferencias superaban el medio millón, ¿no? Cuando la inconsistencia superaba el medio millón. Este 2024, SUNAT me ha mandado cartas por 80.000, 110.000 soles de diferencia, ¿no? No a todos, obviamente. Harán un gran sorteo y saldremos sorteados los menos afortunados, pero sí, ahora ya no hay monto realmente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado siempre con la información que manejemos y manejémonos ordenados. Acostumbremos a pedirnos estados de cuenta, validemos la información con nuestra DJ y tengamos los contratos necesarios para sustentar las operaciones. Y cuando les llegue la carta inductiva, nos avisan y los ayudamos encantados. Es bueno siempre estar correctamente asesorados para poder enfrentar a SUNAT y salir airosos de este enfrentamiento. Nos preguntan si el contrato de mandato también puede legalizarse. Cualquier contrato puede Así legalizarse. es. El de mandato, en realidad, no hay obligación legal de legalizarse. Lo que yo suelo hacer con nuestros clientes, con los clientes propios, cuando detectamos este tipo de conducta, a través del servicio de tesorería que brinda CG, ¿no? Porque nosotros tenemos varias áreas de servicios, entre ellos tesorería, entonces ahora sí tenemos una herramienta más para detectar ese tipo de actividad que a veces contabilidad no lo puede ver tan directamente, con tesorería es mucho más fácil. Cuando detectamos este tipo de comportamiento, lo que hacemos es aprobar el contrato a través de un acta de Junta General de Accionistas o Junta de Directorios, si es que lo hubiera, ¿no? Autorizando a la persona y dándole
la indicación al gerente general, ¿no? De que está autorizado a firmar el contrato de mandato y ponemos un poco ahí con por qué firmamos el contrato de mandato, ¿no? Ya en el contrato de mandato establecemos qué cosa puede y qué no puede hacer o hasta qué montos puede manejarse a través de un contrato de mandato. Realmente no hay límite, pero solemos por orden establecerlo y ya con eso el cliente trabaja con mucho más tranquilo. Establecemos una rendición de cuentas mensual para que cuadre los ingresos que recibe el tercero con las salidas, porque realmente si es un mandato yo le doy este dinero para que haga ciertas operaciones, entonces hay una rendición de cuentas para que si es que SUNAT viene a la empresa, esté todo documentado, pero si SUNAT viene al tercero, el tercero tenga herramientas para poder defenderse ante cualquier contingencia, ¿no? Ya. La siguiente pregunta es si es que el contrato del año 2011 no ha sido legalizado, si es que se puede legalizar ahora y si es que esto se considera válido para SUNAT. A ver, si es mandato no hay problema, lo puede legalizar, pero no es necesario, como le decía, yo podría mm, ver cómo meto en mi libro de actas un acta con fecha 21 que lo autorice, 11, ¿no? Perdón, 2011. 2011 que lo autorice. Eh, Ahora, 2011 es un periodo prescrito, o sea que tampoco veo mucha necesidad de hacerlo, porque ese periodo ya no me van a Claro, fiscalizar, ¿no? Y ahorita están fiscalizando de 2020 en adelante. Si fuera súper. un préstamo, sí necesita ser legalizado, ¿no? Es válido la Ahora, fecha. el problema ahí que yo podría ver si le toca a un auditor muy apegado a la norma, ¿no? Que ahora suelen ser la mayoría, es que no le va a validar el contrato de préstamo, ¿no? Y si las cuotas todavía las sigue pagando, ¿no? Hasta la fecha, si por ejemplo su contrato de préstamo con cuotas que aún están vigentes, SUNAT, por normativa, tiene la facultad de pedir documentación incluso de periodos prescritos si es que tienen impacto en el periodo de fiscalización. Entonces, si en su caso todavía está pagando el préstamo, SUNAT válidamente le va a pedir el contrato. Y si el contrato no está legalizado, pues puede tener problemas, puede SUNAT no reconocer la operación, ¿no? Realmente sería muy malo el auditor que lo haga, pero sí, si es una empresa, definitivamente se lo va a desconocer, definitivamente. Mm, Nos dicen cuáles son las condiciones que debe tener un contrato mutuo Un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, tienes que hacer con firma legalizado legalizada, básicamente, establecerse y ahí medio de pago también. los medios de, perfecto, doctora, los medios de pago. ¿Para qué hice el préstamo? ¿Cuál es el objetivo del préstamo? Recuerden que si se trata de empresa, y un poco también voy por el tema de la empresa, porque es importante que ustedes son casi todos emprendedores o empresarios que hacen préstamos justamente a su emprendimiento. Si es un tema de préstamo para la empresa, tiene que cumplir la causalidad. Entonces, yo en el contrato puedo ayudarme con el contrato para establecer a dónde va ese dinero. Yo les cuento, hemos tenido auditorías donde me han pedido flujo de efectivo para establecer, porque obviamente la empresa le pidió dinero al accionista, el préstamo entró a la empresa, ¿no? Pero entró como capital de trabajo. Y obviamente a veces yo no tengo es decir, el detalle de qué cosa pagué. La plata entró en la cuenta y de ahí con los demás ingresos de la empresa se disparó todos los pagos. Lo que me pidió el auditor, imagínense el trabajo a detalle que tuvimos que hacer para en esa auditoría, es hacer un flujo de caja, ¿no? Para demostrarle a dónde fue el dinero. Porque el auditor que nos tocó, totalmente obtuso, no son todos, señores. Hay gente que suena muy pensante y muy inteligente, pero el que nos tocó esta vez, bastante obtuso, él decía que la empresa no necesitaba el préstamo, que con los ingresos le eran suficientes para sus obligaciones corrientes. Entonces, como no necesitaba el préstamo la empresa, ese préstamo no tenía causalidad. Entonces, nos desconocía todo el gasto financiero de ese préstamo porque para la cara del auditor, la empresa no necesitaba ese préstamo. ¿Qué tuvimos que hacer? Otro tip más. Tuvimos que hacer un flujo de efectivo para demostrar que ese dinero sí fue a capital de trabajo, ¿no? Porque obviamente la empresa hace inversiones y si yo quitaba ese préstamo, la empresa iba a estar en rojo, es decir, iba a tener meses en rojo. Con lo que logramos demostrarle al auditor que si bien el influjo de ingreso corriente cubría los costos corrientes de la empresa, para las demás inversiones sí necesitábamos esa inyección adicional de dinero.
Entonces, ese detalle, y tuvimos que retroceder más de los periodos prescritos para poder demostrar esto. Entonces, sí hay que tener ese cuidado. Pregunta, si pago al proveedor pero no guardo las transferencias o depósitos, ¿puedo justificar esos pagos de proveedores con lo que aparece en la cuenta bancaria de la empresa? ¿O SUNAT de todas maneras exige los vouchers de transferencias y o depósitos? Ahí depende del auditor. Me ha tocado auditorías que me piden el voucher. El voucher, el voucher. Ahora hemos tenido justo una experiencia con un editor, ¿no? Que, que teníamos una operación de una compra de un inmueble y por no tener el voucher no nos validan el costo de la operación, ¿no? Tenemos la escritura pública, mírenlo, es decir, lo cuadriculado que pueden llegar a ser unos auditores, ¿no? Tenemos la escritura pública, la otra no me deja mentir, de la De la, adquisición del inmueble, ¿no? Y el notario ya, da fe notarial de la entrega del cheque y del depósito en cuenta, pero El que banco cuando el notario no confirma, lo tiene, el banco confirma encima. claro, y el banco confirma la operación, pero como no tenemos ni copia del el, cheque ni el voucher, nos ha desconocido el costo. el costo. Increíble, increíble, pero así pasa. Entonces, sí, señores, guarden, recuerden que esos vouchers en este papel, después de 2 años, es un papel en blanco, entonces Desaparece. sáquenle copia o digitalícenlo. Digital. Ahora todo es digital, así que requieren matar arbolitos. Digitalícenlo, guarden la información completa porque hay de autores a auditores. Hay que tener mucho cuidado. También depende de la política fiscal. A veces, es decir, no por hablar mal de SUNAT, pero muchas veces la orden del auditor es acota, 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 ¿no? Antes a SUNAT se le pagaba un plus en función a la recaudación, ¿no? Ay, Ahora, increíblemente, a los de Sunafil también les van a dar ese tema. O sea que Sunafil va a venir con todo. hambriento de multas, porque va a ganar en función a lo que acote. Imagínense, estamos en el país de locos, ¿no? Pero bueno, Esas serían todas las preguntas que hay. bueno, le damos el paso a Jaime para que cierre el día de hoy. Les agradecemos infinitamente su paciencia. Más de 40 personas nos han acompañado el día de hoy y estamos muy agradecidos. Bueno, me disculpe, tío, que estoy en mi casa porque estoy enfermo. Sí, Tengo señor una Felipe. fuerte gripe, pues, estoy acá encerrado. Este, muchas gracias por su participación. Espero que ya se haya aclarado estos temas. Son temas que son muy importantes para que hacer de todos nosotros como empresarios. Este, eh, Cualquier duda que tengan, estamos a su disposición. Tengan en cuenta estas recomendaciones que le he hecho Rosario, porque son experiencias que las tenemos nosotros todos los días y nos pueden consultar sin ningún compromiso. Esta consulta que han hecho ayer de este amigo que ha comprado un departamento en Lima que ha venido a Estados Unidos, ha sido una consulta por teléfono y le hemos atendido sin mayor compromiso. Así que con toda confianza nos hacen la consulta. No todo es dinero, lo hacemos con la mejor disposición. Nosotros tenemos un chat abierto con más de 500 empresarios y ahí ya tenemos muchas consultas también sin ningún costo y lo hacemos porque queremos colaborar. Así que agradecemos la asistencia y esperemos que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias por Gracias. Muchas Hasta la gracias gracias. próxima, Rosario, señores. gracias Los María. esperamos. Muy amable, hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. He dicho las consecuencias de algunos casos prácticos, en lo que es sustentar, como el de los guardias, 23 personas han habido.